si tuvieras que quitar a alguien del entorno educativo, ¿qué quitabas? ¿La política o a los pedagogos? Es que es la misma cosa. Ah. Porque los pedagogos tienen la influencia que tienen porque están apoyados por los políticos. Así que es la misma cosa. Es que es curioso que, por lo menos dentro del sistema público, pues, aunque es común a la enseñanza concertada y a la enseñanza privada, pues es curioso observar que cada vez más directores, inspectores y otros cargos de mayor relevancia, pues van siendo personas del mundo de la pedagogía. Y es curioso lo que estabas comentando en ese aspecto, que por un lado, pues yo creo que es un elemento muy positivo porque conocen perfectamente el mundo, pero después de lo que me has dicho, pues me has dejado así un poco preocupada. Yo diría que sería muy bueno que tuvieran un grado, un doctorado, por ejemplo, o un grado en alguna materia escolar, que supieran bien qué es estudiar, qué es lo que uno aprende, cuál es el esfuerzo, etc. Pero por las dificultades por las que atraviesa la pedagogía como campo científico, yo creo que esa experiencia no sirve del mismo modo, que hay que tener cuidado. Adelante, Luis, le esperamos. Hombre, yo casi que por poner un poco de humor diría que tengo una noticia buena y una mala. A ver. La buena es que en España, primero una corrección, no soy director desde el año 2007, soy director desde el 97. ¿Y cómo no me lo ha dicho antes? Porque no me interrumpí. Ejerciendo su libertad de... Con lo cual, lo lamento mucho, pero no soy tan joven. Esa es otra de las malas. Disculpe. La buena es que lo que McKinsey ha dicho ya en el siglo XXI, en España lo tenemos dicho desde 1970. Sistemáticamente, todas las leyes de educación que ha habido en España en los últimos 45 años, empezando por la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970, todas, sin excepción, han dicho que la clave del sistema educativo es la formación del profesorado. Así que por ahí vamos bien. La mala es que nadie le ha hecho caso nunca. Y hay pruebas que lo demuestran. En 1970 se implanta con la Ley General de Educación el CAP, el Certificado de Aptitud Pedagógica, y hacen falta 39 años, varias reformas y leyes orgánicas de educación para pasar del CAP al Máster de Educación Secundaria. O sea que la clave del sistema educativo, cuando el sistema educativo ha ido teniendo los problemas que ha ido teniendo, nadie la ha tocado y de ella nadie se ha preocupado. Con lo cual voy a esa fórmula mágica de McKinsey también sobre lo que hace falta para llegar a un cambio educativo, y es una crisis más un informe más un líder que se preocupe de la educación. Y no dicho por mí, sino dicho por una de las políticas más relevantes que hemos tenido en esta ciudad en los últimos muchos años, que es Amalia Gómez, que fue secretaria de Estado de Asuntos Sociales, catedrática de instituto, luego sabía del tema. En una ocasión le pregunté que cómo era posible que hubiera pasado eso en España, y me contestó, y era en un acto público, con lo cual me permito repetirlo, me contestó: Luis, no he conocido ningún presidente, y dijo, ninguno, lo dijo 3 veces, que se tome en serio la educación. Con lo cual, la verdad es que la cosa pinta nada más que regular. ¿Hay alguna pregunta, igual que ha hecho su colega, que le nazca después de escuchar a Inger? O le formulo otra cuestión. De lo que han escuchado sobre el modelo finlandés, ¿qué les ha suscitado más envidia? Llevándolo al ámbito público, al ámbito privado, ¿qué es lo que quisieran
A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que con, pues no sé, una media de 26 años, tú seas capitán general hasta el final de tus días en la profesión docente. Es decir, que uno alcanza un valor administrativo o dentro de la enseñanza pública o si no, pues en un colegio. Y de ahí no tiene otra capacidad de promoción, nunca. Ya solamente la parte primera de selección, ya bajo mi punto de vista está muy obsoleta, es súper complicado cambiarlo porque la mentalidad española de la oposición, del acceso a la administración y tal, pues es así y quizá pues yo creo que es un gran reto para ir planteándonos cómo cambiar esto. Pero esa selección del profesorado a mí me gusta, me ha parecido muy interesante, porque creo que eso de llegar con 26 años y encontrarse que ya uno no puede promocionar para nada, o lo que puede promocionar va dentro del orden de administración, como cargos de gestión que muchas veces pues terminan a veces hasta mezclándose con tintes de ideológicos y políticos y tal, llega un momento que para mí como docente ahora mismo es una pena, porque mi profesión me gusta. Y sin embargo, dices, escuché no recuerdo a quién, lo siento, no me acuerdo, que decía que cada 12 años teníamos que cambiar de actividad. Decía, hay gente que se lo toma muy en serio, cambia de marido, cambia de esposa o lo que sea, o cambia de casa, pero que decía que era un ciclo que de 12 años pues necesitamos cambiar. Y entonces, pues, el profesor que lleva 12 años empieza a decir, ay, pues yo podría ser el jefe de estudio, pues yo podría ser el director, o cuando llevas 12 años de director dice, pues ahora podría ser el inspector, y así vamos, porque quizá no haya dentro de la profesión docente una capacidad grande de promocionarnos y de entender que hay otras vías que no sean las puramente administrativas. Para mí eso es una cosa que me ha parecido muy, muy envidiable, la selección y, por supuesto, me imagino que la promoción que también la deben tener presente. Yo quisiera comentarlo, pero desde un enfoque ligeramente diferente. Primero, en Finlandia, los profesores tienen tanta fama en otras áreas y entre las empresas, que las empresas reclutan a un profesor porque piensan que es alguien inteligente, que sabe estudiar y además tiene ciertos dones de liderazgo. Mira, eso cómo debe ser. No es que deban desaparecer de la educación, pero deberían recibir ofertas. Eso me parece muy bien. Por lo que he oído, por otro lado, precisamente en Finlandia, hablan un poco menos de ese problema y yo creo que porque están muy bien. Los profesores están bien en su aula y pueden desarrollarse y se sienten relajados y un poco en control de su aula. Yo sé que hay en educación hay también otra corriente que dice que más bien los profesores deben colaborar, deben visitarse, deben aprender el uno del otro. Eso también está bien, pero creo que, y además algo que saben los profesores es que si tienen buenos compañeros de trabajo, eso es un estímulo muy fuerte. Me siento identificado con mis compañeros, puedo hablar con ellos, se crea un ambiente culto que a mí me gusta, puede pensar esto de volver en el mejor de los casos, eso de volver a ver a los colegas y quizá volver a ver a los alumnos, eso es un estímulo para ir al trabajo. Y eso suena quizá demasiado idealista, pero puedo decir que lo he vivido durante muchos años. Yendo en bicicleta al trabajo, pero con una sonrisa en los labios, porque me gustaba. Yo sí que tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, durante todo este proceso aparentemente tan desastroso que ha seguido Suecia durante 50 años, ¿qué esfuerzo se ha hecho, si es que se ha hecho alguno, en formación del profesorado a la hora de aplicar todas esas nuevas regulaciones? Esa es la pregunta. El comentario,
Hombre, cuando uno tiene 10 solicitantes por cada plaza es más fácil hacer una selección que cuando no los tiene. Entonces, creo que también uno debe pensar que primero habrá que estimular esa demanda si quiere uno poder seleccionar. Pero me interesa mucho la respuesta a esa pregunta. Sí. La primera pregunta es que sí, hubo muchos esfuerzos por entusiasmar a los profesores a propósito de las reformas. Ha habido formación continua durante todo este tiempo, pero casi siempre sobre las reformas, no sobre las materias del profesor. Así que muchísima formación y siempre lo que querían que las autoridades que oyeran los profesores. Lo otro que era... ¿Cómo estimular la demanda? ¿Cómo estimular la demanda? Primero hay que estimular la demanda para poder seleccionar. Y el ejemplo más interesante es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña, que han trabajado mucho y de manera muy enfocada con mejorar el reclutamiento. Lo más llamativo es que hicieron hace unos 10 años una campaña publicitaria normal y corriente, con carteles por todas partes y spots en televisión, diciendo que tú puedes ser muy importante en la vida de un joven. ¿Quieres tú ser su mentor? ¿Quieres tú enriquecerte a ti mismo y servir a la sociedad? Ese tipo de mensajes. Y al mismo tiempo abrieron las posibilidades, los caminos para ser profesor, para atraer, por ejemplo, a un abogado, un ingeniero que se había cansado un poco de su trabajo. Había vías más rápidas para llegar a tener los papeles para trabajar como profesor. En un momento se dijo que había 20 o 25 maneras de convertirse en profesor. Así que, y además se abrió la posibilidad de reforzar el salario de un profesor importante para el colegio. Especial para los profesores de las ciencias naturales, que hacen falta por todas partes. Fue algo llamado en inglés The Golden Handshake, es decir, que les dieron una suma al terminar su formación y empezar a trabajar. Diferentes maneras de estimularlos. Así que se dejó la idea de una absoluta igualdad burocrática para todos, para lograr un cambio rápido. Y el cambio ha sido rápido y Gran Bretaña ha subido en PISA, no solamente por eso, pero eso muestra que es posible. Es lo que hay que hacer durante un periodo y después quizás se puede cambiar, cambia la situación y uno puede cambiar los métodos para atraer a profesores. Si les parece, podemos regresar o recuperar la pregunta de la que partimos, y es si el modelo educativo de los países nórdicos podría traerse, ser importado aquí a España. Me gustaría desarrollar esa idea, ahora que los tengo a los tres juntos, ver si sí, si no y por qué, ¿no? Si esa realidad de escuela pública, gratuita, igualitaria, esas aulas no masificadas, ese profesorado muy instruido y muy motivado, con familias implicadas, como ha dicho usted, Inger, se puede traer aquí. ¿Cuál es su nivel de fe? Es que yo creo que por desgracia somos muy individuales trabajando y eso pues limita mucho el poder extender una visión global sobre el mundo educativo, en este caso pues Andalucía. Pero vamos, yo creo que hay muy buenas experiencias, hay muy buenos profesionales, lo que pasa es que no se conocen. Están sumamente metidos en sus centros, dedicados a solucionar los problemas y además de forma muy rigurosa, de forma muy innovadora y sin pasar demasiado por centros reglados de formación del profesorado. O sea, yo creo que hay muchísima vida en Andalucía, muchísimo profesor implicado, muchísimos centros que se plantean cosas diferentes. Lo que pasa que quizá a lo mejor el modelo global pues sí que es lo que yo creo que podría necesitar una revisión de diálogo con el profesorado, que yo creo que también es muy importante escucharlo, porque si no, muchas veces nos sentimos como
entre las familias y los políticos, pues estamos nosotros. Es decir, ¿quién tiene la culpa de que el niño no aprenda? Pues como por un lado la parte administrativa, pues no sé, está un poco distante de lo que es la realidad del aula, la familia también muchas veces está distante de lo que le ocurre al niño, pues al final el único elemento que está en medio pues es el que recibe por todos lados, ¿no? Y entonces pues llega un momento que yo comprendo que haya profesores que digan pues estoy aquí, pero si hubiera tenido otro trabajo en otro sitio, pues no sé si estaría, ¿eh? Y pese a eso, pues sigue habiendo muy buenos profesionales. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bajo mi punto de vista, porque lo hay, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estructurarlo y hay que contar y escuchar. Yo creo que ahí nos falta muchas veces capacidad de escucha y de diálogo con todos los elementos que están formando parte de ese entramado educativo, que es muy complejo. La pregunta es compleja porque son muchos los factores que hacen que un sistema educativo y más específicamente un centro evolucione de una manera o de otra. Yo no tengo más remedio que hablar de lo que conozco, porque hablar de lo que no conozco me llevaría a decir tonterías todavía más gordas. En Sevilla tenemos dos centros que imparten el diploma del bachillerato internacional: Martínez Montañés y nosotros. Y en la última convocatoria, que fue la de mayo de 2015, fuimos los dos centros de mayor media en toda España en el bachillerato internacional. Luego, tan mal no lo debemos de estar haciendo. Eso por una parte. Y son exámenes enormemente rigurosos, que estoy seguro que la profesora Enquist conoce, y que son comunes en todo el mundo. Eso por un lado. Por otra parte, decía la profesora Enquist hace un momento, han recibido en Suecia mucha formación los profesores, pero sobre las reformas y no sobre sus materias. Estoy seguro de que al decir eso se refiere no a que a los profesores de química, por hablar algo que conozco porque soy químico, le hablan más del enlace covalente, porque eso ya está en los libros y se puede estudiar por sí mismo, sino de cómo avanzar en el aprendizaje de la química dentro de las materias. Y me parece que eso es absolutamente fundamental. Y me parece que es absolutamente fundamental a la vista de la experiencia. Si nosotros en el colegio hemos conseguido prácticamente erradicar la repetición de curso, estamos dentro de la educación obligatoria cerca del 100%, el 99,7%, 8,9% en los 13 niveles de la educación obligatoria, el 99,8 o 9% de tasa de promoción, lo hemos conseguido no, por supuesto, bajando los niveles, que sería una fórmula, sino impulsando la formación de los profesores en la docencia de sus materias, en el desarrollo de prácticas colaborativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, sí que es posible, pero es posible mediante una clara voluntad de mejorar, centrándose en la realidad, analizando la realidad, tomando datos, yendo a esa transparencia del análisis y a partir del análisis la toma de medidas que vayan a abordar aquellas dificultades que se están encontrando y a continuación continuar. Yo creo que exámenes hay de dos tipos. Uno es el que todos nosotros pasamos en nuestro puesto de trabajo, no voy a decir todos los días, sino prácticamente cada minuto, porque una periodista cuando hace un programa, cuando escribe un artículo, cualquiera de nosotros cuando está en su trabajo desarrollando su materia, no digamos de un profesor que se examina ante un tribunal de 25 o 30 personas cada hora de cada día. Ese es un tipo de examen, un tipo de análisis que permite avanzar. Luego están los exámenes memorísticos. Yo no voy a decir que sean inútiles, lo que sí creo es que no son la única cosa que hay, porque si fuera la única cosa que hay, nosotros la seguiríamos haciendo a lo largo de nuestras vidas. No creo que las personas llegue un momento en que ya estén formadas
como a lo mejor sí pasaba, y todo eso con matices hace 150 años, sino que debemos ir actualizando nuestra preparación, formándonos de manera permanente en un mundo de un cambio cada vez más acelerado, y en el que no podemos olvidar que si uno tiene 40 y tantos años y lleva 20 y tantos en la educación, hace 20 y tantos que salió del último examen y está preparando a chicos que van a incorporarse a la vida profesional dentro de otros 15. Esos 40, 35, 40 años de desfase exigen una formación permanente y una actualización continua de los profesores, porque si no, simplemente empezamos a hablar de un mundo que ya no existe. Hablando de datos, y se ha mencionado aquí largamente, está el informe PISA, que es la herramienta que nos hemos dado. Decía la profesora que efectivamente y sin ninguna duda hay enormes profesionales, ¿no?, desarrollando la tarea educativa. Lo que ocurre es que eso a día de hoy no se está reflejando en los datos del informe PISA referidos al menos a la sociedad española, ¿no? Entonces quería saber su opinión sobre esta herramienta, si es un baremo válido para ustedes. Ha habido algunas críticas de PISA, pero yo creo que es un poco por no querer entender lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Primero, intentan analizar los logros de los alumnos justo cuando dejan la educación obligatoria, para que sea una situación igual en diferentes países. Y para que sea igual, eligen las matemáticas y eligen las ciencias naturales y eligen la comprensión lectora. Pero es una comprensión lectora un poco artificial, porque en la comprensión lectora normal utilizamos elementos culturales que hemos aprendido por todas partes, pero para que sea igual en todos los países, intentan que no haya demasiada importancia en los conocimientos previos, sino en ese sentido es un poco artificial, pero tampoco no se puede hacer de otro modo, porque si no, no se podría comparar. Va a la comprensión, a lo intelectual. Es muy difícil. Yo recomiendo que los adultos intenten hacer las tareas más difíciles en comprensión lectora o en matemáticas, así que no, tan fácil no es, sino los que logran un buen resultado son chicos muy listos. Pero eso sirve es lo que es. Tiene que ser así para captar lo que es pensamiento, desarrollo de pensamiento, y pueda compararse. Después una escuela debe dar una buena base de humanidades, de otras materias que no entran, pero eso es como otra cosa. Es como... estaba escuchando a propósito de la formación, y vuelvo un poco a la formación del docente. Lo que se hizo en Suecia fue únicamente una formación en las leyes, no en las materias, porque cuando se hacen reformas positivas, se hace exactamente eso, se junta a los profesores de una materia y de un año, por ejemplo, y los profesores comparan cómo hacen pequeños experimentos, ven que esa manera de trabajar da resultados un poco mejores. Y quisiera mencionar un caso muy famoso, que es la manera japonesa de mejorar. Seguramente muchos aquí conocen ese sistema. Vamos, por ejemplo, profesores de matemáticas para alumnos de 14 años deciden crear la clase ideal. Se reúnen, dicen qué problemas vamos a elegir, definen el problema, definen con qué números van a trabajar, empiezan a dibujar la clase, deciden que vamos a dedicar 3 minutos a presentar el problema, 2 minutos y medio vamos a esto, aquí vamos a dejar una pausa para que piensen, tales 4 minutos, etc. Con exactitud lo que deben hacer y por qué. Se preguntan los unos a los otros, ¿por qué vamos a hacer esto? También discuten cómo disponer la pizarra. Aquí vamos a poner esto, después vamos a poner lo otro, aquí vamos a utilizar rojo, aquí vamos a utilizar verde, y al final vamos a hacer algo que nos indique si han aprendido o no aprendido los alumnos.